Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo desde la parroquia de la Merced en el puerto de Veracruz. Soy el Padre Mauricio. Un saludo para todos ustedes de parte del equipo de producción de nuestros medios de comunicación de la parroquia. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a participar el próximo domingo 23 de octubre en la celebración del DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Una jornada muy especial donde vamos a orar por todos nuestros hermanos y hermanas que están llevando a cabo su ministerio fuera de su país de origen. Hay muchos mexicanos y mexicanas que comparten su fe en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, en los lugares que ustedes no se imaginan. Ahí tenemos paisanos nuestros llevando la semilla del Evangelio, como también hay de muchos países en nuestro querido México compartiendo también su fe. Cuando hablamos de misioneros y misioneras, no hablamos solamente de sacerdotes, de obispos, de religiosos, de religiosas, sino también de laicos comprometidos. Algunos movimientos como Cursillos de Cristiandad, el Camino Neocatecumenal, la Renovación Carismática, la Adoración Nocturna, etc. Después de haber llevado un proceso de fe, la familia completa hace esta experiencia con la aprobación y el mandato expreso de su obispo diocesano de ir a otro lugar, a otro país, a otro continente, para vivir inmerso en la realidad propia de esa gente y ahí compartir el Evangelio de Cristo. Así que es importantísimo que participes este próximo domingo en la Eucaristía, donde hay un invitado muy especial y eres tú. Esta invitación te la hace Jesús, que siempre está esperándote para alimentarte con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, que es la Eucaristía. Y tenemos un esquema de lecturas bellísimo. De hecho, hay dos propuestas de primera lectura para este próximo domingo. Una primera opción es la del Siráside o eclesiástico, y me quedo solamente con una frase muy bella. El Señor es un juez que no se deja impresionar por las apariencias. Yo creo que esto es algo que debemos de tener siempre todos muy en claro y muy presente, sobre todo a la hora de querernos dirigir a este Dios, a Dios que es Padre, que es misericordioso y que está atento de cada uno de nosotros, sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros caprichosamente queremos algo, llegamos con Él y nos postramos o nos hincamos y le decimos: te prometo que si me concedes esto o aquello, entonces yo voy a cambiar, o yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Mira, si esto te ha pasado alguna vez, que seguramente sí, escucha bien la palabra de Dios que dice que el Señor no se deja impresionar por apariencias, porque conoce lo más profundo de tu ser, conoce las intenciones claras de tu corazón. Y esta sola frase, me hace a mí reflexionar profundamente. En este esquema de esta primera lectura, la respuesta es con el Salmo 33. Pero en el caso de México, donde celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, se propone como primera lectura una del profeta Zacarías, que hace esa referencia del capítulo 8, versículo 20, donde dice que vendrán numerosos pueblos a buscar al Señor en Jerusalén. ¿Y por qué vienen a buscarlo? Pues porque ha habido alguien que se los anunció. Ha habido alguien que les dio a conocer este misterio de la presencia del Dios vivo, del Dios cercano, del Dios que actúa, del Dios que interviene. Entonces la gente, con esta información, con este anuncio, pues se dedican a buscar al Señor de diferentes latitudes. Rompe con esa idea que se tenía hasta entonces de que este Dios era un Dios exclusivo de un pueblo o de una nación. No, pues Dios se ha revelado concretamente mediante Israel, su pueblo, se ha revelado en la historia, pero es un Dios para todos. Y este Dios que es bueno, que es santo, que es amable, que es misericordioso, pues desafortunadamente muchos no lo conocen.
Y entonces con esta intención se celebra este Domingo Mundial de las Misiones, para sensibilizar a todas las personas de tal manera que puedan apoyar de una forma o de otra para que se pueda extender la experiencia de nuestra fe y garantizar de cierta manera pues, la salvación que mucha gente espera y que mucha gente busca, pero pues por caminos que no son los que corresponden a la experiencia de nuestra fe. La segunda lectura está tomada de la carta que escribió el apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 6 al 8 y después del 16 al 18. El apóstol Pablo habla de algo maravilloso, se lo escribe a Timoteo, le dice, mira hermano, yo me he esforzado, he hecho lo que me toca hacer, lo he hecho bien y ahora solamente me queda esperar la corona merecida, porque me esforcé. Esta palabra a mí me hace pensar muchas veces en lo siguiente. Cada día creo que despertamos con energía y con ganas de hacer algo. Pero ¿cuántas veces al finalizar el día y en la noche decimos, tenía que hacer esto y no lo hice? Tenía que hacer este trámite y lo dejé para después. Tenía que hacer esta reparación, iba a hacer esto, iba a hacer aquello. Y muchas cosas las vamos postergando. Nuestra vida entonces se va cansando, se va gastando, va entrando en un sinsentido extraño y entonces nos sentimos insatisfechos. En cambio, el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo, que ha hecho lo que se ha propuesto, lo ha hecho en el nombre del Señor, lo ha hecho bien y espera con toda confianza que Dios intervenga en su favor para darle pues, lo que él se merece con tanto esfuerzo. ¿Qué es lo que tú te mereces ahora respecto de las acciones que has hecho en favor de la iglesia, por amor a Dios, en favor de los pobres, en favor de los excluidos, en favor de los migrantes, en favor de los que tienen problemas y tú percibes y está en tu posibilidad el poderles ayudar? Tal vez te ha costado trabajo y aquí no, con tanta situación de violencia, pues nos genera desconfianza. Pero ánimo y en el nombre del Señor, ojalá que puedas pronto decir como el apóstol Pablo, Señor, hice no sé si poco, no sé si mucho, pero lo que hice lo hice por amor, lo hice pensando en ti, lo hice para agradarte a ti y yo espero ahora pues mi corona de gloria, mi corona de inmortalidad. Como ustedes saben, el plato fuerte se sirve casi al final en esta liturgia de la palabra. Se nos presenta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, algo bellísimo. El mismo San Lucas hace una aclaración que Jesús dice una parábola. Entonces el género que tenemos en esta narrativa es el de la parábola. Y me llama la atención porque San Lucas hace una aclaración interesante. Dice, esto lo dijo Jesús al propósito de algunos que se tenían a sí mismos por justos y despreciaban a los demás. Tal vez recuerden el mismo Evangelio de San Lucas, pero en el capítulo 15, versículo 11, cuando nos platica esa parábola bella de un padre que tenía dos hijos. Cuando Jesús comienza a platicarnos esta parábola que la mayoría conocemos como parábola del hijo pródigo, hace la misma aclaración. Dice, Jesús al darse cuenta que lo criticaban porque convivía con pobres y pecadores, les dijo entonces a los escribas y fariseos la siguiente parábola. Hoy San Lucas recurre a una misma aclaración. Esta parábola la dijo al propósito de algunos que se tenían por justos, pero despreciaban a los demás. Y la parábola nos indica de dos hombres que suben al templo para orar. Estos dos hombres pues son dos actitudes que podemos tener tú y yo. Fíjate, son dos hombres que están en el templo, casa de Dios, buscando a Dios. Pero vamos a ver el estilo de uno y el estilo de otro. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. Es interesante cómo este fariseo
comienza diciéndonos lo que no es. ¿Y saben por qué San Lucas tiene la genialidad de relatarnos el acontecimiento que Jesús percibió en las actitudes de muchas personas de esta manera? Porque así somos muchos de nosotros. Aclaramos lo que no somos, pero no sabemos quiénes somos. Yo creo que esta crisis, yo creo que esta carencia, yo creo que esta falta de identidad está provocando serias dificultades en la iglesia. Porque vemos la actitud de los demás y decimos, yo no soy como él, yo no soy como él, yo no soy como ella, yo no soy como ellos. Pero nuestra conciencia tendría que despertarnos a una realidad con una pregunta provocadora. Si no eres como ellos, entonces, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo te entiendes tú mismo? ¿Cómo eres tú mismo? Y ahí hay algún problema, un problema muy serio, porque a veces no sabemos nosotros quiénes somos, no sabemos bien, no conocemos cuál es nuestro proceder, y por eso a veces se nos hace tan fácil señalar la vida de los demás sin tener en cuenta la nuestra. Eh, Además, este hombre, este fariseo, tiene una característica. Está dando gracias a Dios porque no es como los demás y porque es cumplidor. Dice, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo, o sea, soy bueno, en otras palabras. ¿Por qué su oración no comienza diciendo, Señor, te doy gracias a ti porque eres bueno? La oración del publicano proyecta egoísmo, proyecta vanidad, proyecta hasta un grado de autosuficiencia. Entonces, lo primero que tendría que haber en la oración tendría que ser un reconocimiento de lo que Dios hace por ti y por mí. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Señor, te doy gracias porque tú eres misericordioso. Señor, te doy gracias porque tú siempre estás atento a mis necesidades. Señor, te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias a ti por este nuevo día, etcétera, etcétera. Pero aquí el centro de la oración no es Dios. Aquí el centro de la oración es el mismo fariseo. Vamos a ver lo que pasa con el publicano. San Lucas lo aclara diciendo, en cambio, el publicano se quedó lejos. No se atrevía a levantar los ojos al cielo y lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. El publicano tiene, a diferencia del fariseo, conciencia plena de su limitación. Y porque tiene conciencia de su limitación, entonces está pronto a solicitar la intervención de Dios, la ayuda de Dios, que aparentemente el fariseo no necesita. ¿Cuántas veces tendremos tú y yo la actitud del fariseo? Pensando en que somos aquel superhombre o aquella supermujer que hace todo simplemente porque puede, simplemente porque vale. Pero la actitud del publicano tendría que ser nuestra orientación y nuestra guía. El publicano se reconoce débil, se reconoce pecador, se reconoce limitado y por eso clama a Dios, por eso precisa de Dios, por eso pide la intervención de Dios. La parábola concluye con la sentencia de Jesús. Pues bien, yo les aseguro que el publicano, bajó a su casa justificado y aquel otro no. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De ahora en adelante tú tienes 2 opciones. O te enalteces para ser humillado o te humillas para ser enaltecido. Dios te ha hablado al corazón y ahora tú tienes una respuesta que dar. Hermano, hermana, recibe bendiciones. Toda la comunidad de la Merced diariamente está elevando sus súplicas a este Dios de bondad para que te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Comunícate con nosotros. Tienes ahí al margen la forma de hacerlo, nuestras diferentes redes sociales. Para todos los que viven en esta zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, los invitamos. Este próximo domingo tendremos una actividad muy bella, se llama la Bicimisión. Al concluir la misa de 9, como a las 10:15 aproximadamente, nuestros niños del catecismo y los demás niños ya previamente habrán traído su bicicleta, su patineta, su motoneta adornada y saldrán a hacer un recorrido por las principales calles de nuestra colonia anunciando a todos el Evangelio de Jesucristo. Va a ser una fiesta de fe a la que nosotros te queremos invitar, a la que queremos hacerte partícipes, y si no, pues ya después verás parte
de esta actividad en un resumen a través de nuestro canal de Facebook o de YouTube o de los demás canales que tenemos para comunicarte la buena nueva del Evangelio. Hasta entonces, es un placer saludarlos y otorgarles la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.